Hola, bienvenidos a Huesos Secos. En este video vamos a continuar la segunda parte de los 10 errores teológicos de Armando Alducin respecto al Shabbat. Si no han visto la primera parte, se las recomiendo, va a estar en un link en la descripción de este video. Comenzamos. Y el sexto error está en el minuto 30:44 y dice lo siguiente. En cuarto lugar, no puedes levantar el sábado ninguna carga porque ¿quién te va a apedrear? Para empezar, tenemos que entender que en la ley de Moisés, en el Pentateuco, no se encuentra ninguna ley en contra de levantar una carga. Esta idea Armando Alducin la toma de Juan capítulo 5, versículo 18. Leamos. Y para no leer todo el capítulo, recordemos que en Juan capítulo 5 habla del paralítico de Betesda, al cual Yeshua le dijo, toma tu lecho y anda. Continuemos leyendo el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, los judíos estaban más preocupados por quién le dio permiso de cargar su lecho en día de reposo que de quién lo había sanado, después de 38 años de haber sido paralítico. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Qué es pecado? Pecado, según 1 Juan 3:4, es la transgresión a la ley. Cuando Jesús le dice a este paralítico que fue sanado, mira, no peques más, le está diciendo, no transgredas la ley de Moisés. Continuemos. Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí es en donde muchos creen que uno puede trabajar en día de reposo porque Jesús y el Padre trabajaban en día de reposo. Pero cuando Yeshua está diciendo estas palabras, se está refiriendo al trabajo de sanar, de ayudar al prójimo, de practicar el amor. No está hablando de hacer un trabajo físico. Si se dan cuenta, aquí él sanó a un paralítico que por 38 años había sido paralítico. Y los judíos se enfocaron mucho más en que estaba cargando su lecho en día de reposo, en vez de enfocarse y preguntarle, ¿cómo fuiste sanado? ¿Quién te sanó? ¿Cómo que después de 38 años que no habías caminado, ahora ya puedes caminar? Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí dice en Juan, capítulo 5, versículo 18, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Pero tenemos que entender una cosa, estaba quebrantando el día de reposo según las leyes judías, según las leyes de hombres que los judíos habían creado. Los judíos ya habían dicho, no puedes tomar o llevar tu lecho en día de reposo. También tenían un mandamiento que decía que no podías sanar enfermos o que no podías curar a alguien enfermo. Y Jesús prácticamente estaba incitando, para empezar, estaba sanando enfermos en día de reposo. Y segundo, estaba incitando a transgredir los mandamientos de la ley oral, no de la ley de Moisés, de la ley oral, a las personas que él había sanado. Y en este caso fue el paralítico de Betesda, lo vuelvo a repetir, es muy importante que entendamos qué tan ciegos estaban los judíos, estaban tan obsesionados por su propia ley que ellos habían creado, que era la ley oral, que no podían ver más allá de la ley oral. Que cuando vieron al paralítico de Betesda caminar después de 38 años de haber sido paralítico, se enfocaron en que estaba transgrediendo un mandamiento, pero un mandamiento de hombres, un mandamiento de la ley oral. Entonces de aquí se agarra Alducin para decir que llevar tu lecho, llevar una carga en día de reposo es pecado. Si quieren saber más acerca de la ley oral, tengo un video que se llama Las obras de la ley, en donde explico a profundidad qué son las obras de la ley y la ley oral. Otro detalle que Alducin interpreta de forma equivocada en las escrituras está en el minuto 40, segundo 16. Porque venían unos, no, ustedes tienen que seguir guardando el Shabbat. Ustedes tienen que seguir circuncidándose. Ustedes tienen que seguir celebrando la Pascua. Ustedes tienen que seguir poniéndose el kipá aquí. Se tienen que poner las cositas por acá. Se tienen que dejar crecer los caireles. Tienen que seguir haciendo todo lo que Moisés hace. Ese es el error que comete Alducin. Él cree que ponerse la kipá y dejarte crecer las huedejas es un mandamiento de la ley de Moisés. Incluso
que lo hacía Moisés. Pero si ustedes han leído la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, no van a encontrar ningún mandamiento que hable que te tienes que dejar crecer las orejas y que tienes que traer una kipá. Ahora, ¿por qué Alducín está combinando la ley de Moisés con la ley oral? Esto es un error que él está cometiendo, porque Jesús en múltiples ocasiones regañó a los judíos por tener la ley oral. Y para un ejemplo muy claro de esto lo pueden encontrar en Marcos 7, cuando los discípulos no se lavaban las manos al comer pan. Se los recomiendo que lo lean. Ahora, las personas no cuestionan las palabras de Alducín. ¿Por qué? Porque Alducín tiene un doctorado en teología, entonces se supone que él tiene que conocer exactamente o precisamente qué es lo que está en la ley de Moisés y qué es lo que no está. Entonces, si él fuera realmente honesto, tendría que dejarles saber la kipá y las huedejas, o sea, los pelos aquí que se dejan crecer los judíos, son mandamientos de la ley oral. Pero en este caso los toma y los aplica como si fueran mandamientos de Dios, lo cual es injusto. Continuamos con el error teológico número 7. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, hay un nuevo día. El día séptimo le fue dado a Israel. Y a la nueva creación que somos nosotros nos fue dado el día octavo o el día primero de la semana, que se conoce como el domingo. Y yo quisiera preguntarle al Alducín, ¿dónde explícitamente dice que a la nueva iglesia o a los gentiles o a los cristianos gentiles, mejor dicho, se les da el octavo día o el domingo para que lo guarden? En ninguna parte en el Nuevo Testamento y mucho menos en el Antiguo Testamento se encuentra el octavo día o el primer día de la semana o el domingo, como ustedes lo quieran ver, que se dé para guardar. Alducín argumenta que en el octavo día o en el domingo o el primer día de la semana era el día que se juntaban y se reunían los apóstoles. Y es por eso que es el día que reemplazó el día de reposo. Y eso lo dice en 2 citas, en Hechos capítulo 20, versículo 7. Y dice, en el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Basado en este versículo, Alducín asume que los apóstoles ahora se reunían el primer día de la semana. Pero lo que quizás falla en reconocer es que los apóstoles ya estaban reunidos desde el día de reposo. ¿Por qué? Porque un día de reposo termina el día sábado al caer el sol. Por lo tanto, cayó el sol y los apóstoles ya estaban reunidos. Y cuando cae el sol en sábado, en cuanto cae el sol, empieza el primer día de la semana. Ahora, ¿cómo podemos afirmar lo que estoy diciendo? Muy fácil. Si leemos detenidamente el versículo, nos vamos a dar cuenta de qué había alrededor y qué hora era. Leamos de nuevo. En el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Ok, a la mañana siguiente él se iba a ir. ¿Por qué está hablando de la mañana siguiente? Bueno, continuemos. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los apóstoles ya estaban reunidos por el día de reposo. Termina el día de reposo al caer el sol y en ese mismo instante inicia el primer día de la semana. Y los apóstoles estaban reunidos para partir el pan, lo cual era muy común. Pero ya era noche, ya se había acabado el día de reposo. Entonces dice que Pablo, ya siendo noche, digamos como las 6 de la tarde, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y fíjense lo que dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Incluso el joven llamado Eutico fue el que se quedó dormido en la ventana. Entonces, ¿por qué Eutico se quedaría dormido en la ventana si supuestamente es domingo en la mañana? Eso no tiene sentido. ¿Por qué había lámparas? Porque no había sol. Porque Pablo alargó su discurso hasta la medianoche, porque ya era noche. Entonces, este versículo está siendo sacado fuera de contexto. Ahora, el siguiente versículo está en 1 Corintios capítulo 16. Leamos desde el versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Basado en este versículo, la teología cristiana asume que en el primer día de la semana era el día que se reunían los apóstoles y los discípulos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pasaba algo muy similar a lo que pasó en Hechos capítulo 20, versículo 7. Los apóstoles ya estaban reunidos por el día de reposo y al terminar partían el pan y entre esas cosas también recogían las ofrendas. Entonces, estos no son versículos sustanciales como para decir los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo.
Ahora, ¿de dónde nace esta idea de que ahora los apóstoles se juntaban en el primer día de la semana? Nace de la idea de que Yeshua, resucitó en el primer día de la semana. Pero, si ustedes leen detenidamente los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús resucitó un día de reposo al caer el sol. Prácticamente Yeshua fue puesto en la tumba justo antes de que cayera el sol el día miércoles. Y pasó de miércoles a jueves, un día, de jueves a viernes, 2 días, y de viernes a sábado, 3 días. Y ahí se cumple la profecía de que Él pasaría 3 días y 3 noches. Si quieres saber más acerca de ese tema de cuándo resucitó el Mesías, te voy a dejar un video acá abajo. Se llama ¿Cuándo es el día del Señor? Y ahí explico detenidamente con una gráfica qué día resucitó nuestro Señor. Y para concluir el séptimo error, tenemos que recordar, no se encuentra ningún mandamiento explícito que diga ahora los cristianos deberán guardar el primer día de la semana. En ninguna parte. Sin embargo, sí encontramos un mandamiento desde el Antiguo Testamento, entre comillas, hasta el Nuevo Testamento, como lo vimos en el video anterior. Recuerden que les mostré 3 versículos en el Nuevo Testamento en donde se nos demuestra que los cristianos, que los gentiles, que los judíos continuaban guardando el día de reposo y el pueblo de Dios debe de continuar guardando el día de reposo. Así que si no han visto ese video, se los recomiendo mucho. Va a estar en la descripción de este video. Pasemos al error teológico número 8. ¿Qué cosas deberían de ser obligatorias, forzadas, aun cuando estaban en el Nuevo Pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Y en el versículo 10 les dice el apóstol Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, cálmense. ¿Quién de ustedes ha guardado el Shabbat como Dios los mandó? Ese es otro error teológico que comete Armando Lucín, porque asume que este yugo que se menciona en Hechos capítulo 15, versículo 10, se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero ¿realmente se está refiriendo a la ley de Moisés o se estará refiriendo a otra ley? Para esto, leamos Mateo 23. Y aquí nos vamos a dar cuenta a qué yugo no podían llevar. Leamos, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Prácticamente le está diciendo, cuando los escribas y fariseos se sienten en la cátedra de Moisés, o sea, les enseñan acerca de Moisés, todo lo que les digan que hagan y guárdenlo y háganlo. Pero miren lo que dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Se está refiriendo ya no a Moisés, se está refiriendo a los escribas y fariseos. Y fíjense lo que dice el versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. ¿A qué yugo se está refiriendo Yeshua cuando les dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 7. Empezamos a ver desde el versículo 5. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que los escribas y fariseos enseñaban, además de la ley de Moisés, también enseñaban mandamientos de hombres. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que este yugo pesado que se menciona en el capítulo 15 de Hechos, versículo 10, realmente no se está de verdad refiriendo a la ley de Moisés? Simplemente vamos a leer qué dice la misma ley de Moisés acerca de la ley de Moisés. Deuteronomio 30, versículo 11. Empezamos a leer desde el versículo 9. Dice: y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley.
cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este mandamiento que Yahweh nos ordena a través de Moisés no es demasiado difícil ni está lejos. No es difícil de cumplir. Y algunos dirán, bueno, ese es el mismo Moisés hablando de la ley de Moisés. Obviamente va a hablar bien. Bueno, ahora leamos un versículo en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 3. Dice, todo aquel que cree que Yeshua, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Y sus mandamientos no son gravosos. Les mostré una cita en el Antiguo Testamento. Les mostré otra cita en el Nuevo Testamento. Les mostré las mismas palabras de Jesús diciendo cuál era el yugo que los hombres no podían llevar, al cual obviamente Pedro se refiere en el capítulo 15, versículo 10 de los Hechos. Él se está refiriendo por qué queremos imponerle estas cargas a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Más adelante tendré un estudio completo para entender Hechos capítulo 15. Así que suscríbanse, activen la campanita por si están interesados en ese estudio. Ya tengo ahorita un estudio que es un estudio corto, sencillo y fácil de entender y se llama 4 mandamientos para gentiles. Es este que está aquí y les voy a poner el link en la descripción de este video. Continuemos escuchando al Dusin. ¿Quién de ustedes verdaderamente ha guardado la ley? Nadie. Entonces, ¿por qué están peleándose de decirles que ahora también los nuevos discípulos, bajo la nueva creación, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo mejor sacerdocio, ¿por qué les quieren seguir poniendo cargas que ni siquiera nuestros padres bajo el antiguo pacto llevaron? ¿Se dan cuenta que no hace la aclaración? Las cargas o los mandamientos en el antiguo pacto son los mismos mandamientos que Dios mismo dijo a través de Moisés que no eran difíciles. Son los mismos mandamientos que el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 dijo que esos mandamientos no eran gravosos. Entonces, ¿a quién le queremos? ¿Al Dusin o a la palabra de Dios? Continuemos. Pedro, con toda la sabiduría de Dios, comienza a nivelar las aguas y les dice en el versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. En la primera parte analizamos un poco también Hechos 15, pero para este video también lo voy a hacer de forma rápida. Y quisiera yo preguntarle al Dusin o a alguien cristiano que me diga por qué el Dusin falló en leer Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. Ahí claramente explica por qué Jacobo dice que solamente tienen que guardar 4 mandamientos. Leamos, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en el siguiente versículo nos explica por qué solamente deben de guardar estos 4 mandamientos. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo Jacobo? Los gentiles que no conocen qué es la ley de Moisés, los gentiles que no saben quién es Moisés, quién es Abraham, quién fue el rey David, que no conocen nada de la historia de Israel y del pacto que Yahweh hizo con Israel. Ellos, para que convivan entre nosotros, mandémosles que guarden estos 4 mandamientos: contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en caso a quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué nos está diciendo Jacobo? Nos está diciendo que un gentil, cuando se convirtiese a Dios, lo que iba a hacer es que iba a empezar a guardar estos 4 mandamientos y asistir a una sinagoga cada día de reposo para escuchar de Moisés. Y como se los dije en el video pasado, esto se alinea perfectamente con las palabras de Jesús, de Yeshua, en Mateo 23, que las acabamos de leer. Dice, porque todo lo que les digan de Moisés, háganlo y guárdenlo. ¿Se acuerdan que leímos eso? Ok, es por eso que Jacobo dice esto. Pero qué curioso, al Dusin se brinca este versículo,
se va hasta el versículo 28, donde está la resolución, donde es algo más resumido de lo que acaba de pasar, porque no tiene caso volver a repetir palabra por palabra. Y dice, porque ha parecido bien el Espíritu Santo. Y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Obviamente, si nada más le lee eso a su congregación, pues obviamente la congregación va a decir, Alducín, un teólogo, un doctor en teología, nos está diciendo que el Espíritu Santo le pareció bien que los gentiles no guarden más que esas 4 cosas necesarias. Pero es deshonesto, no leer el capítulo entero y explicarlo verso por verso, de una forma temática, de una forma en la que se pueda entender. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se brincan ese versículo, el versículo 20? Porque Moisés es predicado cada día de reposo en las sinagogas. Continuemos ahora con el error teológico número 9. El séptimo día, después de que resucitó, como algo significativo. Antes de esto, Jesús sí guardó el sábado, Cristo guardó el sábado porque vivió bajo la ley. Y cumplió la ley, y ni una jota ni una tilde de la ley pasó, Mateo 5, hasta que se cumplió todo. ¿Y cuándo se cumplió todo? En la cruz. De nuevo, ¿por qué Alducín no lee el capítulo? Aquí sí lo vamos a leer. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. Aquí está hablando Jesús de 2 cosas, la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Y hasta aquí leen. Jesús cumplió la ley por nosotros. Y eso lo explica más adelante Alducín. Él la cumplió, yo ya no la tengo que cumplir, me puedo presentar como justo delante de Dios, como alguien que cumplió la ley a través de Jesús, y así yo ya no la tengo que cumplir porque estoy bajo otro nuevo pacto. Eso es lo que él enseña basado en un versículo, el versículo 17. Pero si leemos el versículo 18 y 19, veamos lo que dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo cuando dice hasta que todo se haya cumplido? Recordemos que en el versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Estimados, hay muchísimas profecías en los profetas que no se han cumplido, que están por cumplirse. Una de esas profecías, lo mencioné en el video pasado, es la reunión de las 2 casas de Israel, de la casa de Judá y de la casa de Israel. Y tendrán un solo rey, Yeshua, Jesús. Y dice que ellos serán una vez más una nación en su tierra y que todos guardarán la ley de Moisés. Entonces, esa profecía no se ha cumplido y claramente Jesús, Yeshua, está diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta el día de hoy seguimos teniendo el mismo cielo y la misma tierra. Por lo tanto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, esto puede sonar un poquito como abrumador, porque cuando dice ni una jota ni una tilde, pues nos hace entender como que toda la ley la tenemos que guardar nosotros. En la ley de Moisés hay 613 mandamientos, pero no todos los mandamientos se aplican para cada uno de nosotros. Hay mandamientos para los hombres, hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para los sacrificios, hay mandamientos para las personas que tienen ganado, hay mandamientos para los que tienen granjas, hay mandamientos para las personas que trabajan la tierra. Por lo tanto, no todos los mandamientos se aplican para nosotros, no todos los 613 mandamientos los tenemos que guardar. Y de ahí sale la idea de que no, ¿quién va a guardar la ley si son 613 mandamientos? Pero la verdad es que no son muchos mandamientos, realmente son mandamientos sencillos, fáciles de cumplir. Ahorita, en este caso, estamos hablando del día de reposo. ¿Qué tan difícil es para ti descansar el día sábado? ¿Qué tan difícil es cesar de nuestras labores cotidianas, de trabajar? Y claro, entiendo, hay personas que no se pueden dar ese lujo, por llamarlo así, de descansar en el día sábado, en el día de reposo, porque ese día tienen que trabajar para proveer para su familia. Pero yo les recuerdo algo. ¿Acaso Dios no es el Dios todopoderoso? ¿Acaso no, en el Dios en el que creemos, no partió el mar en 2 para que su pueblo pasara? ¿Cuánto más no va a hacer algo por ti para que guardes sus mandamientos? Entonces, analiza este punto. Realmente no son 613 mandamientos que tenemos que guardar, y los que tenemos que guardar son técnicamente fáciles de guardar. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. ¿En dónde? Deuteronomio 30, capítulo 11, y en 1 Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Continuamos escuchando a Alducín. Cristo cumple la ley de Dios, lo que ni el antiguo pacto ni nosotros podemos cumplir de la ley de Dios. Cristo lo cumple por nosotros y ahora Dios lo hace nuestra justicia a nosotros.
¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Él está diciendo, Jesús ya cumplió la ley por nosotros, nosotros no tenemos que cumplirla. Si llevamos al extremo ese pensamiento, fíjense hasta dónde podemos llegar. ¿Eso quiere decir que yo puedo robar porque Jesús no robó? ¿Eso quiere decir que yo puedo deshonrar a mis padres porque Jesús honró a sus padres? ¿Eso quiere decir que yo puedo blasfemar el nombre de Dios porque Jesús no blasfemó el nombre de Dios? ¿Eso quiere decir que yo puedo tener ídolos porque Jesús no tuvo ídolos? Sí se dan cuenta del extremismo al que estamos llegando. Obviamente estoy empujando esto al extremo para que se den cuenta que no tiene sentido este argumento de decir, Él la cumplió por nosotros, por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirla. Y si fuere así, contradice las mismas palabras de Jesús en Mateo 5, como ya lo leímos, contradice las mismas palabras de Jesús en Mateo 23, como ya lo leímos, contradice lo que está escrito en las profecías, que la nación de Israel volverá a ser una y todos guardarán la ley de Moisés. Eso lo pueden ver en Ezequiel 37 a partir del versículo 15. Continuamos. Él es mi justicia ahora. Ahora yo no busco cumplirlo la que Él me manda para obtener el favor de Dios. Alguien la cumplió por mí. Ese alguien está dentro de mí y yo puedo presentarme ante Dios indignamente, basado en los méritos y en la sangre del Hijo de Dios. O sea, esto quiere decir que ya no tiene que haber un esfuerzo dentro de mí por apartarme del pecado. Y como ya les dije, el pecado es la transgresión de la ley. Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Quiere decir que yo ya no tengo que perseguir la santidad? Quiere decir que cuando Jesús les decía a los que sanaban, les decía, levántate y no peques más, ¿a qué se está refiriendo? O sea, les decía, levántate y no transgredas la ley de Moisés. Porque eso le dijo al paralítico de Betesda, para que no venga sobre ti algo peor. Y como lo mencionamos en el video pasado, ¿cuál es el trabajo, la labor del Espíritu Santo en nosotros? Eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 31, del versículo 31 en adelante, y en Ezequiel capítulo 36 a partir del versículo 26, en donde nos dice que Dios pondrá un espíritu en nosotros que nos haga guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. No lo voy a leer porque ya lo leímos en el video pasado, pero se los recomiendo que le pongan pausa a este video y vayan y ustedes mismos lo lean. Esto es importante porque tenemos que terminar, ¿verdad? Jesús cumple el sábado del antiguo pacto y se establece a sí mismo como el sábado del nuevo pacto para nosotros. ¿Dónde dice eso? Que nos muestre una cita en cualquier parte de la Biblia. Realmente no me importa, nomás que me muestre una cita que Jesús establece como el nuevo día de reposo para nosotros. En ninguna parte está. Alducín dice esto basado cuando Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero les pregunto yo, ¿de qué nos va a hacer descansar Jesús? ¿De qué nos está haciendo descansar Yeshua? ¿Realmente de guardar la ley? De eso nos dice, oh, ya no tienes que guardar la ley, eso es algo difícil para ti. ¿Eso es hacernos descansar? ¿O será que nos está haciendo descansar de nuestros delitos y pecados, los cuales requerían muerte? Porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué nos está haciendo descansar Jesús? De nuestras transgresiones, de nuestro corazón que tiene el impulso o el deseo de pecar, de transgredir la ley de Dios. Esto lo habla Pablo en Romanos capítulo 7, si mal no recuerdo. De esto nos salva Jesús, de nuestro pecado, de la condenación. Entonces, ¿por qué le cambiamos? Incluso aquí lo dice, ¿ok? Incluso Alducín, para poder adaptar esa teología, para que la puedan aceptar, tiene que cambiar las palabras de Jesús. Escuchemos. Porque ahora, bajo mi nuevo amo, bajo mi nueva ley del Espíritu, bajo la nueva ley del amor, Jesús cumplió todo. Ahora Él es mi sábado. Al entrar Él en mí, Jesús antes me dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les daré el Shabbat. Así está escrito, yo les daré el Shabbat, porque muchas personas realmente no se toman, desgraciadamente, el tiempo de leer las Escrituras. Pero aquí sí lo vamos a hacer. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí no dice, yo les daré el Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos leyendo y nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo con un descanso para nuestras almas?
¿Qué es lo que iba a ser condenado? Nuestra alma. Obviamente ese cuerpo se va a deshacer, pero nuestra alma es la que va a ser condenada. Pero él dice que si llevamos su yugo, que si aprendemos de él a ser mansos y humildes de corazón, que dice, hallaremos descanso para nuestras almas. Ahora, vamos a hacer un trabajo un poquito más profundo y vamos a ver qué palabra se usa para la palabra descansar. Vamos a ver si a lo mejor dice, yo les daré el Shabbat o yo les daré el sabatismos. Si recuerdan, en la primera parte explicamos precisamente Hebreos capítulo 4, versículo 9, donde dice, por tanto queda un reposo, sabatismos, que quiere decir un día de reposo, para el pueblo de Dios. Vamos a ver si en este caso, en el versículo 28, capítulo 11 de Mateo, cuando dice, yo os haré descansar, usa usando la palabra descansar, sabatismos o el día de reposo. Vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia Strong. Cuando dice, y yo os haré descansar, usa la palabra anapauo, que quiere decir reposar, permanecer, refrescarse, confortar, descansar. ¿De dónde saca Alducín que dice, yo les daré el Shabbat? Quizás como un juego de palabras, Alducín decide cambiar la palabra descansar por el Shabbat para que la audiencia entienda su mensaje, que Jesús es ahora nuestro nuevo reposo. Pero de nuevo, en ninguna parte en las Escrituras dice que Jesús es el nuevo día de reposo o que Jesús es el sustituto para el día de reposo. Todo lo contrario, él nos dijo, todo lo que escuchen de Moisés, háganlo y guárdenlo. Jacobo dijo, porque Moisés es predicado cada día de reposo en las sinagogas. Entonces, es deshonesto, no es propio cambiar palabras para que se amolde a tu interpretación de las Escrituras. Para finalizar la explicación del error teológico número 9, les voy a dejar también un estudio de Hebreos 4, donde explico más a profundidad este tema. Pasemos al último error teológico, 10º. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue. O sea, no dejen, santos, cristianos que me escuchen, no dejes que nadie te juzgue en comida o en bebida. Ay, ¿por qué el hermano toma vino en la comida? Aquí Alducín está usando el clásico capítulo de Colosenses para decir que nadie te juzgue en cuanto al día de reposo. Pero tenemos que hacer, una vez más, un estudio honesto de todo el capítulo y nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo Pablo. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Pero empecemos a leer desde el versículo 8. Alducín leyó a partir del 16, pero nosotros vamos a leer desde el 8 para entender un poco más el contexto. ¿Por qué? Porque es importante entender el contexto para entender exactamente a lo que se está refiriendo Pablo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es el contexto. Pablo está diciendo, no te dejes llevar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ya tengo un estudio donde precisamente explico Colosenses capítulo 2 del versículo 16 al 17. Se los voy a dejar aquí abajo, pero de manera rápida se los dejo saber. Los colosenses estaban siendo, digamos, atacados bastante, no solamente por los judíos que los querían forzar a guardar la ley oral, la ley de hombres, y por paganos que querían imponerles, digamos, ciertas filosofías de culto a los ángeles. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, es por eso que Pablo les está escribiendo que no se dejen llevar por esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora, cuando nos brincamos ya al versículo 16, dice, por tanto, ¿o saben qué? Vamos a hacer algo porque de seguro lo están pensando. Vamos a leerlo desde el 8 y lo vamos a ir explicando. Al cabo ya es el último punto. Espero que si has llegado hasta aquí en la explicación, ya vamos casi en 1 hora yo creo. Gracias, comparte este video si te está gustando. Y vamos a explicar desde el versículo 8. No me lo voy a brincar para que la gente no piense que no lo quiero explicar. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y a vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos está diciendo? Que no necesitamos nada más, ninguna otra filosofía, ninguna otra tradición de hombres para estar completos. ¿Qué es lo que enseñaban los judíos? Los judíos cuando querían imponer la ley oral, no la ley de Moisés, acuérdense, la ley oral. Les decían y enseñaban, tienes que guardar esos mandamientos para ser salvo, tienes que hacer esto para ser puro por dentro. ¿Se acuerdan del lavado de las manos en Marcos capítulo 7? Tienes que hacer todas estas cosas para agradar a Dios. Entonces los judíos se querían imponer como alguien para enseñarles o forzarles mandamientos a los colosenses. Y Pablo les dice, no,
Ustedes están completos en Yeshua, en Jesús, en Jesucristo. En Él están completos, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y estamos completos en Él. Y Él es nuestra cabeza. Él es nuestro líder. Vamos a seguir sus enseñanzas, vamos a seguir sus palabras. Vamos a vivir de la forma que Él vivió. Recordemos que Pablo dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo? Es imitar a Cristo. Es por eso que se les decía cristianos o mesiánicos, porque eran cristianos, pertenecían a Cristo, o eran mesiánicos, si lo traducimos del hebreo, porque pertenecían al Mesías. Continuemos leyendo a partir del 11, dice, y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Se dan cuenta que tiene que salir de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal? El deseo de transgredir la ley. Continuemos. En la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, fíjense lo que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y de aquí se agarran muchísimos cristianos, no estoy diciendo que Aldo Sin porque no lo mencionó, pero en la teología cristiana se agarran del versículo 14 para decir que él anuló el acta de decretos. Clavó el acta, clavó los mandamientos en la cruz del Calvario. Así dice, ¿no? Por lo tanto, yo ya no los tengo que guardar. Pero leamos qué dice antes. Perdonándoos todos los pecados. Mis pecados, tus pecados, tu lista de pecados y mi lista de pecados es el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque esa lista de pecados era la que nos acusaba, obviamente, de que habíamos transgredido la ley. Entonces, dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, Él tomó esa lista de pecados y la clavó en la cruz. Esa es el acta de decretos que había en contra de nosotros. Continúa, dice, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, la lista de pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora sí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si ya leímos que los judíos y los paganos querían imponer filosofías y huecas sutilezas sobre los creyentes en Colosas, que estaban basadas en tradiciones de hombres, y sabemos por la historia que está escrita en la Biblia que los judíos querían imponerle las cargas de la ley oral, no solamente a los otros judíos, sino también a los gentiles que habían creído en Cristo. Les dice, por tanto, nadie os juzgue. O sea, nadie te diga cómo debes de comportarte respecto a la comida, a la bebida, a cuanto a los días de fiesta, a las lunas nuevas y al día de reposo. Que nadie te diga cómo guardar esos mandamientos, porque ya tenemos a Jesús, a Yeshua, que es nuestro modelo a seguir. ¿Y cómo podemos estar seguros de esa interpretación? Tenemos que seguir leyendo las Escrituras. Continuemos leyendo en el versículo 17. Todo lo cual, o sea, refiriéndose a lo que se mencionó antes, a la comida, a la bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Estos mandamientos que estamos guardando hoy, de alguna forma es una representación de lo que ha de venir. Muchas personas interpretan esto. No, el día de reposo era una sombra que había de venir de Cristo. Era un reposo que iba a venir más adelante y el pueblo de Israel lo tenía que guardar para que reconocieran a Cristo como el nuevo reposo. Pero ya ha venido Cristo, ya no necesitamos el antiguo día de reposo. Así interpretan este versículo, pero fallan en darse cuenta que dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en tiempo futuro. Y para este entonces, obviamente, ya había venido Jesús, porque dice de lo que ha de venir. Si se dan cuenta, Jesús no vino a reemplazar nada. Jesús lo que vino a hacer es a darle un significado más profundo a las fiestas y a los mandamientos de Dios. Entonces, continuemos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se acuerdan que les dije que querían darle culto a los ángeles? A eso está refiriendo. Y no haciéndose de la cabeza. O sea, le está diciendo, no se dejen llevar por esas filosofías, porque la cabeza es Cristo.
Y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Y continúa explicando Pablo, dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos. Escuchen qué tipo de preceptos. Tales como, no manejes, ni disgustes, ni aun toques. Versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué es lo que pasaba? Los judíos querían imponerles estas leyes para guardar esos mandamientos respecto a la comida, a la bebida, las lunas nuevas, a los días de reposo. Les decían, en este día no toques esto, en este día no hagas tal cosa, no comas esa comida, o si vas a comer, lávate las manos. Haz ese tipo de cosas para que cumplas correctamente el mandamiento. Es por eso que Pablo les dice, que nadie te juzgue, que nadie se establezca como juez por encima de ti para decirte cómo guardar los mandamientos, porque Cristo ya nos enseñó cómo guardarlos. No necesitamos esos rudimentos del mundo. Y es por eso que dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni disgustes, ni aun toques. Y aquí aclara, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y Pablo agrega, dice, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Pablo está diciendo, estas cosas quizás tienen un poco de sabiduría si lo quieres hacer para algo personal tuyo, tal vez, o sea, es algo sencillo, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué dice? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Si los apetitos de la carne es pecar, y pecar es la transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4, entonces de nada te va a servir guardar los mandamientos como te están enseñando los judíos, porque no te van a hacer más santos. No te va a hacer que te apartes más del pecado o que en tu cuerpo haya menos deseo en transgredir la ley. De nada te va a servir, no vas a ser más santo. Es lo que Pablo les está explicando. Entonces, Alucín saca de contexto este versículo, lo lee de forma aislada y dice, por tanto, nadie te juzgue en cuanto a bebida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahí queda. ¿Ven? Que nadie te juzgue, que nadie te diga si lo guardas o no lo guardas, que nadie te juzgue si comes o no comes, si bebes o no bebes. Entonces, les voy a dejar un estudio más completo de Colosenses capítulo 2 en la descripción de este video. Y con esto concluyo los 10 errores teológicos que Armando Lucín comete respecto al día de reposo. Si te gustó este video, déjame un like y compártelo. Si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó. También te invito a ver todos los videos que tenemos en nuestro canal de Huesos Secos, en donde refutamos todas las objeciones cristianas para no guardar el día de reposo. Saludos y bendiciones.